Bueno, pues con el gusto de saludarlos, les presento un trabajo sobre el desarrollo y comercialización de un producto basado en plantas medicinales para la región de Plomosa que está ubicada en el municipio de Actopan, aquí en el estado de Hidalgo. Pues una cosa importante es que uno de los principales hallazgos del hombre fue el buscar restaurar su salud y esto pues fue utilizando plantas medicinales y esto pues lo descubre por un instinto. Incluso hay libros antiguos en China sobre la utilización de las plantas. Tienen más de 100.000 fórmulas en sus códices y estos datan de más de 2.000 años de antigüedad. Tanto en México, hablando de la época prehispánica, la herbolaria estaba muy arraigada, sobre todo en las poblaciones maya y azteca, y esto se ha transmitido de generación en generación y tiene sus características también, o sea, no únicamente por los beneficios, sino por su bajo costo, el fácil acceso que se tenía a las plantas y los pocos efectos secundarios que éstas pueden brindar en comparación pues, con los medicamentos industrializados. En el estado de Hidalgo, donde está nuestro trabajo, donde hemos hecho la investigación, está una región llamada Valle de Mezquital, donde habitaban los otomís, y sí, ellos sí conservaron el pasar de generación en generación estos conocimientos. Cada vez, y en los últimos años más frecuente, el interés de estudiar las plantas medicinales, y sobre todo que esto ha servido mucho para la industria farmacéutica. La OMS estima que en todo el mundo la facturación por plantas medicinales utilizadas en medicina de patente son alrededor de 60.000 millones de dólares lo que está utilizándose. Y las plantas son utilizadas por el 80% de la población mundial y en casos de los países en vías de desarrollo, pues esto sube hasta un 90%. En nuestro país, en México, cabe resaltar que aproximadamente 20 millones de familias utilizan las plantas medicinales y esto va en aumento porque muchos buscan el alivio por cuestiones naturistas. En la región en la que hablamos, en Plomosa, esa pura región hay 166 especies de plantas para uso medicinal. Y otra ventaja es que la aplicación de las mismas ha pasado de generación en generación y pues también adultos y niños saben para qué sirven las plantas. Desafortunadamente, pues las plantas de esta región únicamente se comercializan en fresco en la plaza de Actopan, que es la comunidad, la cabecera municipal cercana a ellos, los días miércoles, que es el día del tianguis. Y son pocos los productos procesados que se venden, ya que no hay empresas de la región que se encarguen de industrializarlo. Aquí vemos, por ejemplo, un puesto en el tianguis donde pues lo principal es en fresco, como tiene las plantas, y es poco lo que se tiene como productos procesados. Un problema que existe en Plomosa es la falta de servicios, ya que las viviendas están dispersas y esto dificulta los servicios básicos. Como aquí vemos, pues hay muchas casas dispersas, entonces el hacerles llegar sus servicios a toda la comunidad es bastante complicado y pues esto no se está dando. Por lo tanto, la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, en especial la Actopan, interviene en esto desarrollando un nuevo producto basado en plantas medicinales, que es un aceite para aliviar los dolores musculares. Esto se utilizó con energía eléctrica, utilizando no contar con energía eléctrica a las comunidades, se buscó un calentador solar. Como ya lo vimos anteriormente, pues es muy difícil que tenga la energía eléctrica, entonces se buscó esta alternativa que es la única que se está utilizando en todo el proceso. Es decir, para fabricar el producto nada más se está utilizando energía solar. Y se utilizó el principio de los calentadores convencionales solares. ¿A qué nos referimos? A que aquí tenemos la orientación de un calentador solar. Aquí vemos la de nuestro equipo y tiene la misma orientación para que tenga los mismos principios de la orientación solar. Aquí vemos todos los equinoccios y solsticios cómo se mueven y pues se tiene la misma orientación para tener esta característica tan importante. Y este equipo no únicamente para calentar el aceite es la energía solar, también se generaron algunos mecanismos como es pintarlo de negro para tener la característica de que se concentre la energía
y también el forrar la caja de aluminio para que se reflejen los rayos solares también en la parte de abajo. Para hacer el producto se tomaron en cuenta 3 documentos. Uno que hizo la universidad con las plantas de plomosa para dolores musculares. Se encontraron estas 4 plantas y se buscó en otro documento que generó la Universidad Autónoma de Chapingo sobre el uso de plantas en el mercado de Sonora. Y ellos coincidieron en estas 2 plantas. Posteriormente, en la Enciclopedia de las Plantas Medicinales, que es un documento hecho por varios organismos, que aquí los tenemos, ellos coinciden en 3 de ellas. Pero por lo tanto vemos que en 2 de ellas, tanto la ortiga como la ortiguilla, es común en la utilización de la planta. Por lo tanto, estos dos vegetales son los que utilizaron para elaboración del aceite. ¿Qué es la metodología de lo que estamos trabajando? Se desea saber si al comercializar este producto se debe utilizar la misma estrategia en Actopan que en Pachuca, ya que quizá puedan variar las costumbres de las regiones. Por lo tanto, se hizo primero el diseño de un instrumento, el cual en primer término se buscaba acercarse a 2 centros donde existe un consumo de plantas, como es el centro de Actopan, el miércoles de Tianguis, como lo habíamos visto, pero contrastándolo con el Tianguis de Pachuca que se pone los lunes en un lugar que se llama La Barata, frente a la Central Camionera. Entonces, la primera parte hablaba sobre si los dolores musculares utilizan pastillas, un producto de origen para utilización oral, o un producto tópico como es la pomada ungüento o ungüento. Entonces, a los entrevistados se obtuvo lo siguiente. Fueron 26 en Actopan y 34 en Pachuca, y la mayor parte de Actopan sí utilizan un remedio tópico, o sea, de untarse, lo que no ocurre en Pachuca. En Pachuca es un poco menor, casi un 10-11% menos. También vimos ya excluyendo a los que usan un medicamento oral, se trabajó nada más con los que usan un producto tópico. Y creamos 4 alternativas. Bueno, cuando usas ese producto tópico, inicias con patente y continúas con patente, o naturista y terminas con naturista, o si encuentras alguna que no te está dando resultado el medicamento, cambias por patente empezando con naturista, o haces lo contrario. Inicias con patente y si no ves resultados, utilizas el naturista. Entonces tenemos estas 4 categorías que están utilizando. Y partimos con los 2 colectivos de esta hipótesis. Tenemos una hipótesis alternativa que nos menciona que la utilización de los remedios naturistas entre los colectivos de Actopan tiene el mismo comportamiento que los colectivos de Pachuca. Y la nula, que es totalmente lo contrario, que es la utilización de los remedios naturistas entre colectivos de Actopan, no tiene el mismo comportamiento que los colectivos de Pachuca. Utilizamos la prueba de chi cuadrada, tiene sus ventajas porque vamos a evaluar la hipótesis acerca de la relación entre las 2 variables, y tenemos una de ellas con 4 categorías. Y también los 2 atributos que son independientes entre sí. Bueno, en primer término, utilizamos lo observado, se aplicó el instrumento y aquí tenemos cómo se comportaron tanto el colectivo de Actopan como el de Pachuca. Y como dice la formulación de chi cuadrada, pues hay que sacar las sumatorias de esto, tanto verticales como horizontales. Después, esto es lo observado durante la aplicación del instrumento. Después tenemos lo esperado, lo que de alguna manera se tendría que dar en condiciones normales, y hacemos la operación de que ir sacando cuál sería la alternativa que se pudiera presentar aquí. Y con estos 2, tanto con lo esperado como lo observado, vamos a aplicar lo que es la fórmula de este estadístico de chi cuadrada. Es decir, sacar el diferencial entre lo observado y lo esperado, elevar al cuadrado y dividirlo entre lo esperado. Lo aplicamos en cada una de las celdas. Hay que recordar que tenemos 4 categorías de 2 alternativas, es Actopan y Pachuca. Obtenemos el valor y el chi en tabla, en estos valores, perdón, nos da 1.71 aplicando la fórmula. Y vamos a obtener, ya tenemos también el grado de significancia. Para este caso tenemos el 0.05, que es lo que usamos casi por lo regular en estudios de ciencias sociales.
y 3 grados de libertad. ¿Cómo obtuvimos estos grados de libertad? Hay que recordar que tenemos 4 categorías, estos son 4 renglones, por 2 columnas, una de Actopan y otra de Pachuca. Aplicamos la fórmula de los grados de libertad y tenemos que la columna menos 1 multiplicado por la fila menos 1. Sustituimos el 2 en vez de las columnas y el 4 de las filas. Multiplicamos, nos da aquí 1, aquí nos da 3, multiplicamos y tenemos los 3 grados de libertad que aquí estamos mencionando. Posteriormente vamos a la tabla. Tenemos la alfa, que es 0.05, que lo hemos mencionado, y tenemos los 3 grados de libertad. Por lo tanto, en las tablas tenemos un valor de 7.81. Por lo tanto, esto nos dice que es mayor el valor de las tablas. Por lo tanto, pues no se cumple la hipótesis. Entonces, resultado, se desecha nuestra hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, que es la utilización de los remedios naturistas entre los colectivos de Actopan no tiene el mismo comportamiento que los colectivos de Pachuca. Entonces, esto nos dice que la estrategia para el lanzamiento del nuevo producto va a tener algunas variaciones entre la presentada en Actopan con la de Pachuca. Vamos a tener algunos cambios. ¿Qué recomendamos? Es importante proteger el uso de las plantas. Hay algunas especies, por ejemplo el chacualalape, que es de origen mexicano y que en Japón tiene alrededor de 50 patentes sobre la aplicación de esta planta, que es algo lamentable, algo que no ha hecho nuestro país. Y otro aspecto también, que el baile mezquital no existen organizaciones legalmente constituidas. Hay una nada más para productos a base de plantas medicinales. Entonces es importante fomentar ese valor agregado para que las personas de esta región bastante pobre tengan mucho mayores recursos que lo que es venderlos en fresco. Pues yo les agradezco su tiempo. Muchas gracias.